Hola, qué bien encontrarnos para esta exploración. Gracias por unirse a nosotros para desgranar ideas y descubrimientos que son fascinantes. ¿Empezamos? Por supuesto, es un placer compartir este rato de aprendizaje. Cada fuente nos abre una ventana única y hoy miramos hacia un lugar con muchísima historia. Adelante. Hoy nos sumergimos en Oxirrinco, en Egipto. Lo haremos a través de una conferencia sobre las excavaciones y, en particular, sobre la huella cristiana allí. Un yacimiento conocido sobre todo por una avalancha de papiros, ¿verdad? Precisamente. Oxirrinco, que hoy es el Banasa, a unos 190 kilómetros al sur del Cairo, fue un enclave, vital. Tuvo distintos nombres. Permediesh en época faraónica, Oxirrinco para los griegos por su pez sagrado, Pijemye en copto. Vaya lío de nombres. Sí, un poco. Su ubicación era estratégica, con puerto fluvial y en rutas clave, lo que le dio una importancia histórica enorme. Y sí, es mundialmente famosa por la ingente cantidad de papiros encontrados, sobre todo de época grecorromana y bizantina. Esos papiros son como fotos instantáneas del pasado, ¿no? Y las excavaciones, ¿quién las ha llevado a cabo? La fuente menciona a pioneros y una misión actual. Correcto. Los primeros en excavar así sistemáticamente fueron Grenfell y Hunt. Estaban más centrados en los papiros que en la arqueología estratigráfica, la verdad. Ajá. Le siguieron figuras como Petri. Y ya desde 1992 hay una misión hispano-egipcia, hoy codirigida por Esther Pons y Maite Mascort, de la Universidad de Barcelona y la Sociedad Catalana de Egiptología, que hace un trabajo arqueológico más integral, digamos. Vale, centrémonos entonces en la época que destaca la fuente, el periodo cristiano o bizantino. ¿Cómo se produce esa transformación religiosa en Oxirrinco? ¿Fue de golpe? No, ¿qué va? Es un cambio paulatino. Tras siglos de dominio romano y cultos paganos, el edicto de Milán en 313 DC permite el cristianismo y luego el de Tesalónica en 380 lo convierte en religión oficial del imperio. Claro, esos son hitos clave. Exacto. Esto no borra el paganismo de un día para otro, pero marca un punto de inflexión, sobre todo tras la división del imperio en el 395. Egipto queda en la parte oriental, la que sobrevivirá como imperio bizantino. Y en ese contexto bizantino, Egipto vive un fenómeno muy particular, ¿no es así? Algo con los monjes. Justo a eso iba. En el siglo V explota el movimiento cenobítico, es decir, la vida monástica en comunidad. Miles de personas, siguiendo ejemplos como San Pacomio o San Antonio, buscan una vida ascética, fundando monasterios y llenando el desierto y las ciudades de comunidades religiosas. Esto transforma Oxirrinco radicalmente. ¿Y cómo se ve esa transformación sobre el terreno? Supongo que dejamos de ver templos dedicados a Serapis o a los emperadores y empezamos a ver. Pues empezamos a ver cómo esos mismos templos paganos se abandonan o, lo que es más interesante, se reutilizan. El templo de Adriano, por ejemplo, se convierte en prisión. En prisión. Sí, y el dedicado a César en un monasterio, el de Augusto en una iglesia. Es una clara superposición y adaptación del espacio urbano, muy visible. Y la adaptación también llega a las necrópolis, a la forma de enterrar. Se abandona la momificación, entiendo. Exacto, es un cambio cultural profundo. Se pasa al enterramiento directo, a veces con simples sudarios. La gran necrópolis de Oxirrinco, usada desde mucho antes, se llena de tumbas cristianas, a menudo construidas con adobe, ese ladrillo de barro secado al sol, y reutilizando estructuras anteriores. Encontramos desde tumbas muy humildes hasta complejos eclesiásticos importantes. Y dentro de esa necrópolis cristiana, la fuente menciona un edificio imponente, la Basílica de San Filoxeno. ¿Qué sabemos de ella? Sí, sí, un hallazgo importante. Se construyó en el siglo V y es un ejemplo perfecto de reutilización. Se levantó sobre un antiguo Serapeum tolemaico, un templo dedicado al dios Serapis. O sea, encima de un templo pagano. Justo. Su cripta, que probablemente era parte del templo original, conservaba pinturas y textos cristianos, mostrando esa fascinante superposición de creencias en el mismo espacio físico. Además de la necrópolis, se mencionan otros centros religiosos como eremitorios y un monasterio extramuros, el de San Siriaco. El monasterio de San Siriaco es otro foco de interés, sí.
Estaba fuera de las murallas, quizá fortificado incluso. Las excavaciones han revelado parte del refectorio y su iglesia, una estructura basilical que va del siglo V al VII. ¿Y qué apareció allí? Pues aparecieron restos de decoración, indicios de un iconostasio, esa estructura que separa la nave del santuario en las iglesias orientales, y tumbas de personajes importantes. Hablando de personajes importantes, ¿quiénes tenían el poder en esta Oxirrinco bizantina y cristiana? La fuente señala como dos focos, ¿no? Claramente había una élite religiosa representada por obispos influyentes como quiriacos, que de hecho da nombre al monasterio. Pero, ojo, también existía un poder terrenal enorme en manos de grandes familias terratenientes. El caso más paradigmático, vamos, es el de los Apión. Los Abión. La fuente los describe como una familia con un poder casi inimaginable para la época, con tierras por todo Egipto. ¿Qué nos dice su existencia sobre la estructura real del Imperio bizantino tardío? ¿Funcionaba bien el poder central? Pues su caso es revelador. Desde mediados del siglo V acumularon una fortuna y una influencia descomunales, con propiedades incluso en Constantinopla y miembros que llegaron a ser cónsules. Reconstruir su genealogía es complejo, ¿eh? Pero su poder local era tan grande que casi funcionaban como un estado dentro del estado. Vaya. Nos muestra cómo la autoridad imperial central coexistía y a veces era eclipsada por estos potentados provinciales. Una dinámica muy interesante. Es fascinante cómo la arqueología, combinada con los papiros, nos permite no solo reconstruir edificios, sino también entender estas dinámicas sociales, religiosas y de poder en una ciudad de 1500 años. Es increíble. Totalmente. Vemos una sociedad en plena transformación, donde la adopción del cristianismo no fue solo un cambio de fe, sino que redibujó el paisaje urbano, las costumbres funerarias y hasta la demografía, con la llegada masiva de monjes y ascetas. Cambió todo. Y con esta reflexión sobre las capas de historia y significado en Oxirrinco, pues concluimos nuestra exploración de hoy. Ha sido un recorrido intenso, pero creo muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Valoramos mucho este tiempo compartido profundizando en el pasado. Para quienes sientan curiosidad y quieran, seguir explorando, el proyecto de Oxirrinco comparte hallazgos e información en sus redes sociales. Siempre hay más por descubrir bajo la arena, desde luego. Hasta la próxima exploración.